muchachos, a continuación explicaré cómo funciona este formato que les presenté para darles solución a los problemas de algoritmo. Este formato se divide en cuatro etapas. La primera, que es el problema, en donde nosotros vamos a redactar tal cual, sin omitir nada, el problema que le vamos a dar solución. En el paso número 2 se va a redactar el análisis, que una de las características principales que tiene el análisis es que los datos se tienen que separar por datos de entrada, proceso y salida, y que la descripción tiene que ser sumamente desarrollada. Tiene que ir paso por paso sin omitir palabras sobre qué es lo que se tiene que hacer. Posteriormente vamos a encontrarnos con el algoritmo, que es la síntesis que vamos a sacar del análisis. Y por último el diagrama, que es la representación gráfica de la solución del problema. Vamos a iniciar con el análisis, en donde, como hace un momento lo había mencionado, yo te recomendaría que iniciaras poniendo la palabra entrada, proceso, salida. De hecho, es de los elementos que se van a tomar en cuenta para evaluarte, para que para ti sea más fácil poder separar cuáles son datos de entrada, cuáles son de proceso y cuáles son de salida. Vamos leyendo el problema. Un alumno requiere saber el resultado de la suma de 3 valores enteros. ¿Esto qué significa? Que una persona, un alumno, tiene 3 valores enteros, cualquiera que estos sean, 5, 6, 7, 10, 24, 100, 200, 401, los valores que sean, y que necesita hacer una suma para poder obtener un resultado. Entonces, los datos de entrada que tiene este ejercicio son 3. Recordemos que los datos de entrada son aquellos datos previos que yo ya sé antes de iniciar a darle solución al problema. Entonces, si aquí me está diciendo que la suma es de 3 valores enteros, pues obviamente vamos a tener 3 números anticipadamente antes de hacer la suma, y esos serán mis datos de entrada. Para redactar los datos de entrada, tenemos que iniciar con un verbo, el cual tiene que ir orientado en saber, en conocer, en determinar, cualquiera que sea el sinónimo. Entonces yo aquí le puedo poner conocer el valor del primer número a sumar. Conocer el valor del primer número a sumar. A continuación lo que vas a hacer es indicar el verbo conocer. Después se redacta qué es lo que se tiene que hacer, conocer el valor del primer número, y se le asigna una variable. Las variables tú ya las has trabajado en la materia de matemáticas. Recordemos que una variable es la que representa cualquier tipo de valor. Por ejemplo, un error aquí yo sería ponerle un 8. Yo quiero sumar un 8. ¿Por qué sería un error, Ale? Bueno, porque ¿qué tal si tú, en vez de querer sumar el primer número, que es un 8, quisieras sumar un 5? Entonces, por eso tenemos que trabajar con las variables. Y algo que tienes que recordar, que también lo viste en matemáticas, es que las variables pueden ser alfa o alfanuméricas. ¿Esto qué significa? Que pueden ser puras letras o números y letras. Por ejemplo, yo le puedo poner al primer número, le puedo poner n1 de número 1. Esta sería mi primer variable con la que yo voy a trabajar. Posteriormente de haber puesto la variable, la indicas y la pones de otro color. Esta es la estructura correcta de la redacción de un análisis. Verbo, se describe qué es lo que va a hacer y se le asigna una variable. Posteriormente, como son 3 entradas las que yo tengo, para ahorrar tiempo de una vez lo voy a escribir, conocer el valor del segundo número a sumar, y en vez de n1, como es el segundo número, cambiaría a n2. Conocer el valor del tercer número a sumar, y en vez de ser, en este caso, n2, se lo voy a cambiar a n3. Estas serían mis 3 entradas. Conocer el valor del primer número a sumar, n1. Conocer el valor del segundo número a sumar, n2. Conocer el valor del tercer número a sumar, n3. ¿Este ejercicio tiene alguna otra entrada? No, únicamente tiene 3. Fíjate muy bien cómo se está redactando. De ahí nos vamos a pasar al proceso.
De igual manera le tenemos que asignar un verbo. Los verbos para el proceso pueden ser aplicar, multiplicar, calcular, cualquier verbo que tenga que ver sobre el realizar algún ejercicio o alguna fórmula para aplicar el resultado, para conocer el resultado, aplica como verbo. Yo aquí voy a poner como verbo en proceso calcular. Yo voy a poner calcular la suma de los 3 valores enteros y subrayo mi verbo, conocer, ya tengo la indicación, calcular la suma de 3 valores enteros y necesito poner una variable. Siempre en el proceso van a aparecer como variables fórmulas. Yo necesito, en esta ocasión, asignar alguna fórmula que calcule la suma de estos valores enteros. Primero voy a poner una variable de salida. Yo voy a poner en esta ocasión una S. La S significa, para mí, significa suma. Tú le puedes poner una B, una A, una C, una N, lo que tú quieras. Acuérdate que estamos trabajando con variables y pueden ser alfanuméricas. Yo voy a poner una S, que es mi variable de salida. Esta S significa suma. Es igual a N1 más N2 más N3. Esta sería la fórmula con la que yo voy a sacar la suma de los 3 valores enteros. Si te das cuenta, la estructura es igual. Tengo un verbo, tengo la descripción que voy a hacer y tengo la suma. ¿Necesito hacer otro cálculo matemático para sacar la suma de 3 valores enteros? No, no necesito. Me voy entonces a salida y voy a poner un verbo de salida que sea mostrar, demostrar, algo que me dé a entender que voy a mostrar un resultado. Yo aquí le voy a poner mostrar el resultado de la suma de 3 valores enteros. Fíjate cómo lo estoy describiendo. Estoy poniendo punto por punto qué es lo que se tiene que hacer. Y posteriormente aquí yo tendría que poner mi variable de salida, que es S, la cual representa el resultado de la suma. Esta sería en teoría la estructura que lleva a la redacción de un análisis. Verbo, descripción y variable. Verbo, descripción y variable. Siempre en procesos son fórmulas. En salidas, verbo, descripción y variable. ¿Le pasaría algo si en vez de aquí que fuera BN1 yo pondría B en cada una de ellas? No, siempre y cuando en las fórmulas sea exactamente lo mismo. Algo muy importante que no debes de perder de vista, por ejemplo aquí el ejercicio estaría exactamente igual, estaría bien. Un error que tú pudieras cometer, por ejemplo, podría ser que en vez de que aquí sea B1 minúscula, aquí lo pongas mayúscula. Eso es un error porque ya es otra variable completamente diferente. O todas son minúsculas o todas son mayúsculas. O por ejemplo, si aquí dijera, no sé, N1, B2 y aquí que dijera A3 y aquí en la fórmula ni siquiera las variables se parecen, eso sería un error. Es muy importante que las variables que declaras desde el inicio de tu ejercicio que estás haciendo sean exactamente las mismas. Muy bien, una vez teniendo el análisis, el algoritmo es sumamente sencillo. El algoritmo siempre va a iniciar con la palabra inicio. Y segunda característica de los algoritmos es que paso por paso se va a ir enumerando. Paso número 1. ¿Cómo yo sé cuántos pasos debe de tener mi algoritmo? Porque previamente ya tienes redactado el análisis. Este es el paso 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en total, en el algoritmo debe de haber 5 pasos. El paso número 1, se redactan los algoritmos únicamente con su verbo y su variable. Por eso te recomiendo que señales los verbos y las variables. Entonces, la primera sería conocer,
B1. Paso 2. Conocer B2. Paso 3. Conocer B3. Paso 4. Fórmula. Calcular S es igual a B1 más B2 más B3. Listo. Paso 5. Mostrar el resultado. Mostrar S. Pero S en mayúsculas. Mostrar. Listo. Si nos damos cuenta, tenemos la primer variable, conocer B1, conocer B1. Conocer B2, conocer B2. Conocer B3, conocer B3. Calcular y la fórmula, mostrar S, verbo y variable. Así es como se redactan los algoritmos. Para finalizar, debe de llevar la frase fin algoritmo. Listo. Así es como te tienen que quedar redactados tanto en el análisis como en el algoritmo en cada uno de los problemas que tú vas a hacer. Recuerda que lo importante de estos ejercicios es que estés redactando de la manera correcta, como debe de ser. Ejemplo, si aquí en el algoritmo tú no pones la palabra inicio o fin algoritmo, ya de entrada desde ahí está mal. Si tú no enumeras cada uno de los pasos del algoritmo, está mal. Si tú no pones los mismos verbos que tienes en el análisis y los cambias, está mal. Si tú cambias las variables de aquí y no son las mismas que están acá, también va a estar mal. Recuerda que los algoritmos es una secuencia lógica de pasos. Estamos yendo en el análisis sobre lo más descriptivo a lo más sencillo en donde nosotros lo podemos escribir. Posteriormente, cuando hagamos el diagrama y te lo explica, vamos a representar esto, pero de manera gráfica. Me gustaría mostrarte el siguiente ejercicio que también te será muy útil. El problema es que tenemos una maestra que necesita saber si en su salón hay más niños que niñas. Vamos a sacar el análisis y el algoritmo. Ya tengo redactadas mis palabras entrada, proceso y salida, que son con las que voy a trabajar. Y de entrada yo necesito poner las variables con las que yo voy a trabajar. Leamos este ejercicio otra vez. Una maestra necesita saber si en su salón hay más niños que niñas. ¿Cuántas posibles entradas tiene este ejercicio? Visualicemos. Tenemos a la maestra que tiene un programa y entonces necesita meter cuántos niños hay en su salón y después necesita meter cuántas niñas hay en su salón para que posteriormente el programa le dé como resultado de quién hay más. ¿Hay más niños o hay más niñas? Entonces, ¿cuántas entradas, cuántos conocimientos previos yo tengo antes de arrancar con esta solución de problema? 2, porque ya sé cuántos niños hay y cuántas niñas hay. Lo único que necesito conocer es de quién de los dos hay más. Entonces vamos a iniciar. Vamos a poner nuestro verbo que es conocer. La cantidad de niños que hay en el salón. Niños que hay en el salón. Pongo una variable. A los niños los voy a simbolizar con la letra A. Esa es mi variable. Posteriormente voy a cambiar de color. Esto lo tienen que hacer ustedes en sus ejercicios. Voy a cambiar de color el verbo. Y voy a cambiar de color la variable, básicamente para darle mucho más orden. Ok, ya sé cuántos niños hay. ¿Hay otra entrada más en este ejercicio? Sí, las niñas que hay, ¿vale? Entonces, por lo tanto, voy a poner el mismo, conocer la cantidad de niñas que hay en el salón. Y en vez de que las niñas sean la variable A, porque no se pueden repetir las variables, van a ser la letra B. ¿Sale? ¿Hay algo más
más que yo ya sepa de este ejercicio? No, nada más sé cuántas son las cantidades de niños y niñas que hay. Vale, entonces me voy al proceso. En el proceso yo necesito hacer una fórmula matemática que me permita hacer la comparativa entre una cantidad y otra para saber si hay más niñas o si hay más niños. Entonces en este caso voy a escribir calcular, que ya sé que es mi verbo. Si hay más niñas que niños, o más, para ir por orden, más niños que niñas, y determinar la comparativa. Palabras más, palabras menos, tú lo puedes redactar de manera diferente siempre y cuando diga con puntos y comas qué es lo que se tiene que hacer. Entonces yo necesito hacer una fórmula que me ayude a determinar que si yo digo que meto un número que es 3 niños hay en el salón y meto un número que son 5 niñas en el salón, esta fórmula lo que va a hacer es compararlas y decir, si de niños hay 3 y de niñas hay 5, pues en el salón hay más niñas, ¿vale? Voy a ponerme en este caso mi variable de salida, que voy a poner la variable m es igual, pongo mi primer variable a, que es de niños, y voy a utilizar unos símbolos que ustedes ya conocen en matemáticas, que son los operadores relacionales. Los operadores aritméticos son suma, resta, división, multiplicación, y los operadores relacionales son mayor que, menor que, igual que, etc. Entonces voy a poner si A, que son los niños, es mayor a B, que son las niñas, ¿vale? Esta sería la primera fórmula que yo aplicaría. Señalo mi fórmula, señalo mi verbo, y necesitaría yo hacer una fórmula más. Todo parece indicar que no, así que vamos a revisar la lógica de esto. En salida voy a poner si los niños son más que las niñas, mostrar entre comillas más niños. Voy a redactar primero y después te lo voy a explicar, ¿vale? ¿Ok? Y luego, si no, coma, las niñas son más que los niños, mostrar más niñas. Y te explico cómo queda esto. En este ejercicio tenemos dos salidas, ¿sale? La salida pues es la cantidad de quién es más, niños o niñas. Tenemos el verbo aquí, lo voy a ir señalando para que ustedes también puedan señalarlo de la misma manera y que no se me pierdan en la realización. ¿Listo? Y tenemos las salidas, que en este caso, por el tipo de ejercicio que es, las salidas no son variables, las salidas son frases que le van a salir a la persona, porque no nos está pidiendo una cantidad, este ejercicio nos está pidiendo quiénes son más, niños o niñas. Entonces, chécate la lógica de esto. Si los niños son más que las niñas, verbo, mostrar, entre comillas, muy importante, más niños. ¿Vale? ¿Por qué está entre comillas? Porque todo lo que está entre comillas es lo que va a aparecer en el programa impreso.
lo que va a aparecer literal como dice. Si no, las niñas son más que los niños, verbo, mostrar, más niñas. Y aquí quedaría el ejercicio terminado. Vamos a redactar el algoritmo para terminar. Inicio. Paso 1. Conocer a. Paso 2. Conocer B. Paso 3. Calcular. Y pongo mi fórmula. Oh, caray. Listo. Paso 4. Mostrar, entre comillas, más niños. Paso 5. Mostrar más niñas. Tengo 5 pasos. Fin algoritmo. Tengo 5 pasos y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. Debe de ser la misma cantidad de pasos. Listo, muchachos. Esto sería la explicación de estas dos variables de problemas que puedo haber. Y que es muy importante que presten atención sobre cómo lo van a redactar y que quede redactado con estas características que les estoy pidiendo, por favor.